Genial, ahí está. Muy bien, voy Revisar. admitiendo, ahora sí. Sí, dale. Va genial. Perfecto. Bien, no sé si ya se conectó porque no leí el nombre de la persona que me había hecho la duda, pero esperamos a que se conecte y me avise, acá estoy, y mientras voy contestando, y cuando se conecten todos arranco con lo que sigue. Hola, Guada. Tengo una preguntita. Decime. No sé si se me escucha. Vengo a aprender las cosas medio entrecortado, la verdad, y me quedé colgada con la histona H1, creo que se llama. Y quería saber bien Sí. qué era. Las histonas, ya te digo, para que no te enrosques, que no tiene sentido saberte los nombres específicos de cada histona. Lo único importante de las histonas es que vos vas a agrupar el ADN en lo que se llaman Sí. nucleosomas, ¿sí? Que son unidades que tienen 8 proteínas histonas y alrededor se les enrolla ARN. Y vas a tener muchas de esas y todas juntas forman lo que es la cromatina. Entonces tengo la cromatina dividida en nucleosomas, que son 8 histonas con ADN alrededor. Bien, eso es lo que habías dicho Y en los hay una octámeros. histona, claro, y hay una histona que se queda afuera. Es parte del grupo, pero no está enrollada. Está Ok. como asomada para afuera. Porque después va a trabajar, vamos a necesitar hacerle algo a esa histona para la división celular. Entonces necesitamos que esté fuera del rollo porque si está metida entre todo lo demás, vamos a arruinar otras cosas. Ah, ok, listo, listo. Perfecto. Eso es lo que no entendía, cuál era la diferencia entre esa y las demás histonas. Bien, es esa. Gracias. Genial. De nada. Está acá la persona que me había preguntado por se me fue de la cabeza la pregunta encima. Em, no sé si me estaban haciendo una pregunta y justo se cortó el Zoom. No, no está. Sorry. Ah, Se llama bueno. Carolina y no Ah, sonaste. gracias, porque no había llegado a leer el nombre porque tenía abierta la imagen, entonces no los veo a todos. Claro. Genial, si no arranca, ya sos Yo host y te arranco y aviso cualquier si se cosa suma. retomo. Dale, si se Dale, suma, retomamos con su duda. Ay, mira, ahí se sumó, justo. justo. Va, no sé, se sumó una Carolina, pero calculo que es la misma. ¿La admití correctamente? Sí. Ah, ahí está. Pensé que la había echado o algo. Dije, no la veo. Caro, ¿escuchás? No, detesto el Zoom, quiero que lo sepan. Ahí está. Porque nunca me pone si alguien tiene el micrófono o el audio o no lo tiene. Ahora sí. Ah, ahí está. Perfecto. Bien. Caro, confírmame si sos vos la que me había hecho la pregunta y porfis repetímela, así te puedo contestar. Estás muteada. Hola, ¿me Ahí está. escuchás? Sí, ahí Bueno, sí. la duda era la siguiente, teniendo en cuenta lo que vos nos explicaste y teniendo en cuenta las preguntas que nos van a hacer en el segundo parcial, que como te Ah, comentaba, están cierto. bastante rebuscadas, si bien hay algunas que son muy fáciles o muy deductibles porque las respuestas son muy fáciles, la consulta es, ¿por qué no nos das vos un ejemplo de preguntas que que tomaron en el primer segundo parcial del primer cuatrimestre y nos das vos la respuesta? Eso es lo que yo Dale. te como para tener Perfecto. una idea más básica de lo que va a ser las preguntas, teniendo en cuenta de que se pusieron un poco más estrictos por esto de lo que va a ser todo virtual. Dale. A medida que vamos sumando temas, hago un parate y tiro un par de tips. De Dale, lo que buenísimo. vimos hasta ahora, ¿sí? En Sí. general, de la parte que vimos al principio sobre el núcleo y sus partes, Sí, no se meten mucho en eso. Lo único que te pueden sí llegar a preguntar es esto que yo comentaba al principio. ¿Quién puede entrar al núcleo y quién puede salir? tal cual. Puede entrar el que necesita trabajar adentro, las proteínas que se crean afuera, como las histonas o las proteínas ribosomales o las enzimas como la RN polimerasa, que tienen que trabajar adentro del núcleo.
Y Perfecto. salen con las exportinas todas las cosas que se crean en el núcleo y tienen que trabajar afuera, es decir, el ARN mensajero, el ARN de transferencia y las subunidades ribosomales o ribosómicas, que son este ensamble entre el ARN ribosomal y las proteínas ribosomales que se forman dentro del núcleo. También te pueden llegar a pedir que estés atento o atenta a quién tiene señal de localización nuclear, es decir, que entra, y quién tiene señal de exportación nuclear, exportación sale, pero es lo mismo, eso es lo que más se enfocan. Y después en la traducción, en lo que más se enfocan es en esto que yo insistía todo el tiempo, que es que, ¿qué puede hacer la ARN polimerasa, no? Esta cuestión de, ok, va a leer la cadena desde el 3 hasta el 5 y va a escribir, va a crear el ARN, va a sintetizarlo desde el sentido 5 hasta el 3, que es lo contrario a lo que está leyendo. Esta cadena de ARN va a ser antiparalela porque está en sentido contrario y complementaria porque va a poner la letra complementaria. Eso es lo que en general te pueden llegar a preguntar del proceso de transcripción hasta donde lo vimos ahora. Después hay alguna que otra pregunta que viene con lo que explico, me quedó un cachitito de transcripción nomás sin explicar. Lo digo con eso. Lo que quiero explicar de la transcripción que se cortó del Zoom anterior es la diferencia entre la transcripción en las procariontes y en las eucariontes, ¿sí? Para empezar, en las procariontes hay un solo tipo de ARN polimerasa. En las eucariontes no interesa saberse cuál es cuál, lo importante es entender que hay más de un tipo de ARN polimerasa y cada una va a ir trabajando en crear diferentes tipos de ARN, ¿sí? Tenemos 3 tipos de ARN polimerasa y cada una va a ir, ok, yo hago este ARN, este otro. Sí, ahora vamos con esa parte de los exones e intrones. Lo dejo para el final de las diferencias porque es la diferencia más desarrollada y así la podemos explicar con más calma y con una imagen. Bien. Entonces, distintos tipos de ARN polimerasa. Segundo, los promotores y los terminadores, ¿sí? Estas secuencias que marcan el inicio y el final del gen, no son los mismos en las procariontes que en las eucariontes. En las eucariontes tenemos promotores y terminadores típicos de la procarionte y en las eucariontes tenemos los típicos de las eucariontes. Después existe lo que se llama factores de transcripción, que las procariontes no los van a tener, las eucariontes sí. Y esto que tienen las eucariontes, que son los factores de transcripción, tenemos basales y específicos, y básicamente lo que hacen es relacionarse con ciertas secuencias de ADN y colaborar con la regulación de la expresión, ¿sí? Los factores basales permiten o no permiten que la ARN polimerasa reconozca al promotor. Esto que después íbamos a hablar, pero que yo adelanté un poco al principio del operador en las procariontes. No, bueno, en las procariontes no, porque las procariontes no tienen, así que fue un mal ejemplo. Pero imaginemos que además ese operador, que es la secuencia de ADN, necesitara que algo se le una y ayude a que sea más fácil o más difícil la unión. Eso un eucarionte lo tendría, una procarionte no, una procarionte simplemente tiene el operador ahí y viene y o se le une o no se le une un represor que bloquea el proceso. Y esos son los factores específicos. Los factores específicos regulan la intensidad de la transcripción, ¿sí? Qué tanto transcribo, a qué velocidad, si aflojo el proceso. Básicamente se meten, se enganchan con el ADN y regulan de qué manera se da el proceso. En cambio, los procariontes no los tienen, tienen otras maneras de regular su expresión genética, que es la del operador y toda la cosa. Por otro lado, en las procariontes la transcripción va a ocurrir en el citoplasma y en las eucariontes en el núcleo. ¿Por qué? Porque es el lugar donde está el ADN. Si yo tengo que copiar ADN, lo voy a copiar en el lugar que el ADN está. En el caso de un eucarionte voy a tener que entrar al núcleo. En el caso de una procarionte lo voy a hacer en el citoplasma porque el ADN está suelto en el citoplasma. Además, los ARN mensajeros, vamos a hablar de los ARN mensajeros ahora. Los ARN mensajeros de las células procariontes son policistrónicos, es decir, que tienen información para crear más de una proteína. En cambio, el ARN mensajero de un eucarionte se va a crear de manera monocistrónica, es decir, tiene información para una única proteína. Y ahora sí la diferencia final, que es la que me preguntaban en el chat, que es la que sí merece un poco más de explicación, tiene que ver con la maduración.
el ARN mensajero de una procarionte no madura, pero el de un eucarionte sí. Y va a sufrir, digamos, 3 cosas durante su maduración. Por un lado, va a sufrir lo que se llama capping. En el extremo 5, ¿sí? O sea, en el comienzo de ese ARN, se va a agregar un cap, que básicamente es un nucleótido modificado, y pensemos en cap de capuchón, como ponerle una tapa a la lapicera para protegerla un poquito más de que se seque. Para eso funciona, digamos, ¿sí? Este cap funciona como protección del primer extremo del ARN mensajero y además permite que el ribosoma reconozca con mayor facilidad al ARN en el momento de la traducción, que reconozca, ok, me engancho y acá arranca el ARN para empezar a leer, traducir, etc. El otro paso que sufre el ARN mensajero eucarionte en su maduración es la poliadenilación. Poli de muchos y adenilación de agregado de adeninas, ¿sí? Se le agrega una cola poli A, fíjense que a la derecha, al final del ARN mensajero, en su extremo 3, dice A. Eso significa la cola poli A, se agregan muchas adeninas. Lo mismo, para proteger ese otro extremo, el extremo final. Pero además, esa cola poli A va a ayudar al ARN mensajero a moverse y a salir desde el núcleo hacia el citoplasma. ¿Por qué el ARN mensajero tiene que ir al citoplasma? Porque la traducción, la creación de proteínas ocurre en el citoplasma y el ARN mensajero es el protagonista. Y ahora sí, ¿qué pasa con el splicing? El splicing es la tercera y última modificación y tiene que ver con sacar las partes que no sirven para crear una proteína y unir todas las que sí. Fíjense que está marcado y dice, o sea, hay como en la primera parte, 3 regiones rosadas que están unidas a unas flechas que dicen exón. Y hay otras regiones que no están pintadas de rosa, que están con el intrón. ¿Sí? Lo que se va a hacer es, esos intrones no tienen información, no codifican para crear una proteína, pero los exones sí. Lo que se va a hacer en el splicing o empalme es eliminar los intrones, fíjense que con una flechita se representa como que esas partes se salieron, y empalmar, unir unos con otros los exones, ¿sí? Fíjense que todas las regiones que estaban sombreadas en rosado, al final de todo aparecen juntas, y las que no estaban sombreadas como que se salieron. Eso es el splicing. Ahora, ¿qué podría venir alguien a preguntarnos de todo esto? Alguien podría venir a preguntarnos, primero, por los factores de transcripción. ¿Tienen o no tienen? ¿Sí? Acá en realidad lo que son esas preguntas de detalle que si uno las sabe simplemente sumas puntos porque no son preguntas para razonar, sino preguntas para acordarse. Las diferencias entre la transcripción en uno y en otro. ¿Quién tiene factores de transcripción? Ok, el procarionte es policistrónico, más de una proteína, pero el eucarionte es monocistrónico, una sola proteína. Ok, el eucarionte ARN mensajero madura, el procarionte no. El procarionte, una vez que está transcripto, así como está, se puede traducir. El eucarionte no, necesita el CAP, necesita la cola polía y necesita el splicing para poder recién ahí ser traducido. Ese tipo de preguntas son las que se hacen en esto. Y lo que te pueden preguntar es, ok, ¿qué onda intrones y exones? ¿Qué pasa en el splicing? En el splicing lo que pasa es, se eliminan los intrones porque no tienen información y se juntan unos con otros los exones que sí tienen información. Eso es importante porque quizás te ponen una pregunta detallista que es medio capciosa y te lo ponen para que te distraigas o te bloquees y te dicen, no sé, en el splicing se quitan los exones y se juntan los intrones. O se quitan los intrones y se juntan los exones. O no se saca nada o se dejan algunos y algunos. Y en realidad la respuesta sería, se van los intrones y junto los exones, que son los que tienen información. ¿Por qué dejaría, salvo que sea un accidente, no voy a dejar partes sin información? Y no voy a eliminar partes que tienen información y que son importantes. Una vez que termina el proceso de transcripción, empieza el proceso de traducción. El proceso de traducción, básicamente, se trata... O sea, ¿por qué se llama traducción? Porque se trata de pasar del lenguaje del ARN mensajero a crear una proteína. El ARN mensajero está formado por nucleótidos, ¿sí? Podemos pensar que es lenguaje nucleótido, es como decir están en inglés.
Y las proteínas están en español, están formadas, escritas, con aminoácidos. Entonces, tiene que existir algo que me permita decir, ok, ¿por qué cuando veo este nucleótido pongo este aminoácido? ¿De qué depende? Depende de lo que se llama el código genético. El código genético es una especie de diccionario, pero diccionario de idiomas, que lo que va a hacer... Sí, dale, no hay problema. Ahora, cuando venga la parte de traducción específica, con el dibujito lo explico. Código genético va a servir como diccionario traductor. Y lo que va a hacer es unir, acá hay que estar atentos porque esto siempre lo preguntan para que caigamos. Hay que tener en cuenta que en el código genético yo tengo un aminoácido cada 3 nucleótidos, ¿sí? Es decir, nuestra cadena anterior, supongamos que empezaba con, bueno, tiene que empezar en realidad con AUG. Ese AUG, que son 3 nucleótidos, significan un solo aminoácido. ¿Ok? Y va a tener algunas características en particular, este código genético. La primera es esa, entonces, que relaciona los 3 nucleótidos con un aminoácido. Ese grupo de 3 nucleótidos, muchas veces lo van a escuchar nombrar como triplete, porque son 3, o codón. El codón es eso, es el triplete, son los 3 nucleótidos que sirven para un aminoácido. Y tiene algunas características el código genético. Primero, es universal. Si yo voy a ver cómo se forma una proteína en una bacteria, en una persona, en un hongo, en una planta o en lo que sea, todos van a formar las proteínas teniendo en cuenta este diccionario, ¿sí? Van a usar los mismos 3 nucleótidos para la misma proteína. AUG es metionina en cualquier célula que vos quieras. Y CCC es prolina en cualquier célula que vos quieras. ¿Hay que saberse el código genético? No, no hay que saberse el código genético. Es un choclo, es enorme y no vale la pena. Si ellos quieren, por algún motivo, que alguien arme una proteína, te van a dar algunos de los cositos, algunas de las traducciones del código genético para que uses lo que te haga falta. Te van a poner AUG igual metionina, CSG igual prolina y así con otras opciones. Y vos usarás las que te hagan falta, pero te lo van a decir ellos. Nadie tiene que saberse de memoria el código genético y bueno, menos estando en casa que lo puedes tener, ¿no? Pero si fueras a un examen igual presencial, igual te darían ellos el código genético porque obviamente no van a pretender que la gente se lo sepa de memoria en esta materia, no tiene sentido. Bien, segunda característica, además de ser universal, es degenerado o redundante. ¿Qué significa que sea degenerado o redundante? Estas 3 características, universal, degenerado o redundante, y la última que voy a decir, son importantísimas. Y las van a tomar seguro. Bien, ¿qué significa ser degenerado o redundante? Pensemos esto. Yo con adenina, guanina, citosina y uracilo, porque tenemos que pensar que estoy hablando de ARN mensajero, con esas 4 letras, agrupándolas de a 3, puedo formar 64 posibilidades. ¿Sí? 64 opciones. Sin embargo, nosotros sabemos que existen 20 tipos de aminoácidos. Entonces, ¿qué va a pasar? De esas 64 opciones, 3 de los codones van a servir para significar stop, es decir, no son aminoácidos, sino que me indican acá se terminó la proteína, no sigas. Las otras 61 opciones van a codificar para aminoácidos, pero son 20 los aminoácidos. Entonces lo que van a hacer es compartir. Por ejemplo, CCC, CCG, CCA y CCU, esas 4 posibilidades, esos 4 tripletes, todos significan prolina. Es decir, si yo vengo leyendo y leo CCC, pongo una prolina. Si leo CCG, pongo una prolina. Si leo CCU, pongo una prolina. Y si leo CCA, pongo una prolina. Son sinónimos, básicamente es eso. Dice, ok, en este diccionario tenemos sinónimos. Si lees esto, pones prolina y si lees esto, también. Comparten, porque sobran. Pero la tercera característica es que no es redundante. Perdón, sí es redundante, que no es ambiguo. O sea, ¿hay sinónimos? Sí. Pero no te va a pasar que no entendés qué significa algo. Cada aminoácido tiene su triplete. Puede haber muchos tripletes para el mismo aminoácido, pero ese aminoácido está con esos tripletes y esos tripletes no significan otra cosa. CCC y CCG, los dos significan prolina, pero ninguno va a significar otra cosa que no sea prolina.
Porque imagínense qué complicado sería crear una proteína si CCC significara prolina y también significara triptófano. Cuando la célula está creando esa proteína, se sienta y lee eso, ¿cómo sabe si poner prolina o triptófano? Imposible. Por eso no tiene que ser ambiguo el código genético. Yo leo 3 letras, voy al diccionario y sé lo que tengo que poner. No existe ambigüedad, no existe duda ahí. Genial. Sin embargo, habíamos dicho que había 3 de esos tripletes, de esos 64 que quedaban aparte, que eran los stop. Los stop básicamente son los que indican basta, no son aminoácidos. Es decir, no tengo que escribir nada cuando veo un stop, ¿sí? Esto es una imagen del código genético. Va a haber un montón, van a encontrar 1000 maneras distintas de escribirlo. No importa tanto eso, sino que vean, por ejemplo, arriba a la izquierda, dice UUU y UUC. Y los dos tienen una llave que significa, bueno, ok, estos dos significan esto. O UUA y UUG, que los dos significan leucina. Fíjense que por más que esos dos significan leucina, en ninguna otra parte vuelven a aparecer UUA y UUG para otro aminoácido diferente, porque eso sería ambiguo y sería un desastre. Fíjense que, por ejemplo, en la parte de la A, no sé si se ve lo que estoy marcando o no con mi mouse, pero si no, imagínenlo, fíjense en la tercera columna, primera fila, que dice UUA y UAG, al lado dice stop. Y en la cuarta columna dice UGA, stop también. Eso significa basta. Y no es un aminoácido. Esto también te lo pueden preguntar para que hagas cuentas. Si yo tengo 30 tripletes y yo sé que cada triplete es un aminoácido, entonces pienso que voy a tener 30 aminoácidos, pero en realidad no es cierto, porque el último triplete de la cadena es un stop y no es un aminoácido. Entonces, si a mí me dan 30 tripletes, yo tengo 29 aminoácidos y un stop, que no sirve, que no significa nada, solo significa detente. Lo mismo te pueden hacer para que hagas las cuentas. Te dicen, no, tengo 30 nucleótidos, o sea, 30 letras. Entonces yo lo primero que tengo que hacer es dividir esas letras de a 3. Decir, ok, tengo 30 nucleótidos, si los agrupo a 3 voy a tener 10 tripletes. Pero de esos 10 tripletes, 9 van a ser aminoácidos y el 10º va a ser un stop, que no es un aminoácido. Entonces con 30 letras puedo hacer 9 aminoácidos en una proteína. O al revés, si yo te digo que tengo una proteína con 10 aminoácidos y te pregunto cuántos nucleótidos hay, digo, bueno, esa proteína tiene 10 aminoácidos. Cada aminoácido son 3 letras. O sea que de esos 10 aminoácidos yo tengo en realidad 30 letras. Pero me acuerdo que por más que yo no lo lea en los aminoácidos, hay 3 letras más que son stop. Entonces en lugar de 30 son 33 letras en total. En cualquiera de los órdenes te pueden hacer eso, lo único que hay que prestar atención es a qué palabra dice. ¿Dice nucleótido, que es letra? ¿O dice codón, que son 3 letras? ¿O dice aminoácido, que es un aminoácido que también representa 3 letras, pero que no puedo tener en cuenta el stop? Prestando atención a la consigna, eso se resuelve fácil, solo hay que estar atentos. También te pueden pedir que traduzcas. Te pueden dar un mensajito y decirte, bueno, agrupá de a 3 y empezá a fijarte en este diccionario que te dimos qué significa cada cosa. ¿Cómo me doy cuenta dónde empezar? No empiezo desde el comienzo de toda la cadena. Empiezo desde que encuentro 3 letras seguidas y son las siguientes. A, U, G. Toda proteína empieza con AUG. AUG es el aminoácido metionina. En las procariontes es una variación de ese aminoácido, pero que también es metionina, solo que variada. Así arranca una proteína, siempre con metionina, que es el primer aminoácido. Es decir, el primer triplete, que es AUG, metionina sí es un aminoácido. El último triplete, que puede ser UAA, UGA o UAG, cualquiera de esos 3 es un stop, no es un aminoácido. Dice basta y hasta acá llegamos. Todo lo que está en el medio se copia. ¿De qué manera? Voy leyendo. Encontré AUG, marco AUG, pongo metionina. Y de ahí en más voy poniendo de a 3. 3, 3, 3, 3, hasta que encuentro 3 seguidas que dicen stop. Es importante entender que se traduce de corrido, no se solapa el código genético. Una vez que digo AUG,
las 3 siguientes letras van juntas, y las 3 siguientes van juntas, y las 3 siguientes van juntas. Y ninguna letra forma parte de más de un grupo. O sea, AUG es AUG. Esa última G no forma parte del triplete siguiente. El triplete siguiente es justo después de esa G, 3 letras. Justo después de esas 3 letras, otras 3. Y así sucesivamente. Excepto, por supuesto, algunos virus, porque siempre existe alguien que hace las cosas raras. Pero si no, en general, no se solapa. ¿Quiénes van a participar de este proceso? El ARN mensajero, por supuesto, es el que tenemos que leer y traducir. El ARN ribosomal es ese que adentro del nucleolo se iba a unir con las proteínas ribosomales para formar las subunidades del ribosoma. Entonces el ARN ribosomal, el motivo por el que participa es porque forma parte del ribosoma, y el ribosoma es el espacio físico donde ocurre la traducción de la proteína, es la fábrica de proteínas. Y el ARN transferencia, que está como medio plegado y parece... Dicen que tiene forma de trébol, yo no le veo forma de trébol, pero según la teoría tiene forma de trébol. Este ARN de transferencia es el que va a tener el anticodón, ¿sí? Ahí que en la pregunta me hacían, va a tener un anticodón que es complementario al codón del ARN mensajero. Es decir, el ARN mensajero dice, ok, acá arranca la proteína con AUG. El ARN de transferencia tiene un anticodón que es complementario. Si dice A, tiene U. Si dice U, tiene A, y si dice G, tiene C. Por lo tanto, el codón del ARN mensajero es AUG, el anticodón es UAC. Simplemente tengo que poner la letra opuesta, la A complementada con la U y la G complementada con la C. El anticodón es eso, es lo contrario al triplete del codón. Y el ARN de transferencia va a tener este anticodón. Pero el ARN de transferencia lee sinónimos, ¿sí? Entonces no tiene 64 opciones, tiene, no sé, unas 30, 31 opciones de anticodones, y lee sinónimos. Capaz que para el CCC, CCG, CCU y CCA, que son todas las prolinas en codones, capaz que el ARN de transferencia tiene, esto lo tiro como ejemplo, no sé cuál de las opciones tiene, pero capaz que tiene GGG, que es complementario con CCC, pero también aplica para los sinónimos que significan todos prolina y va lo mismo. Por eso hay menos ARN de transferencia y no hay con todos los anticodones. Y lo que hace es transportar los aminoácidos que están por ahí en el citoplasma, agarrarlos y llevarlos al ribosoma. Entonces la traducción va a empezar con un proceso que se llama aminoacilación. La aminoacilación es el momento en el cual se le asigna a cada ARN de transferencia su aminoácido, ¿sí? Como que se le carga la mochila para ir al colegio. ¿Quién va a hacer esto? Una enzima que se llama aminoacil ARNT, por ARN de transferencia. En general los ARN se llaman ARN y su primera letra del nombre, en este caso ARNT. Sintetasa, todo ese choclo es el nombre de la enzima. Y lo que hace, utilizando energía en forma de ATP, es decir, necesita energía para hacer este proceso, es agarrar el aminoácido y ponérselo al ARN de transferencia. Hay una aminoacil ARNT sintetasa para cada aminoácido. Hay una que se encarga de darle prolina, hay otra que se encarga de dar triptófano, hay otra que se encarga de dar serina, hay otra que se encarga de dar metionina, ¿sí? No sé, como que una madre da alfajores y otra madre da galletitas para la merienda, una cosa así, y siempre dan la misma merienda cada una. Una vez que están cargados estos ARN de transferencia, sí podemos hablar del proceso de traducción, así que voy a abrir la fotito para que la vean mejor. Ay, manguen, que si no la comparto, ustedes no la van a ver, la voy a ver yo sola. Ahí está. ¿Qué ocurre en este proceso? Medio bolonqui lo que estoy mostrando, pero fíjense que arriba en realidad dice transcripción. Se abrió el ADN y vemos cómo están copiados. Fíjense que está complementario, que dice G abajo, C arriba. C abajo, G arriba. A abajo, U arriba. Y así sucesivamente. Eso es mi ARN-M, o sea, mi ARN mensajero. En una procarionte se traduce directamente. En un eucarionte madura. En este caso, el ejemplo es de un eucarionte porque fíjense que dice pre-ARN, o sea, ARN no maduro, transcripto primario. Se llama transcripto primario ese ARN que no está maduro. Y después pasa al ARN-M, que ya no dice pre, ¿sí? Ya es el ARN maduro. Tuki baja y te muestra cómo sale del núcleo. Fíjense que hay como una
línea celeste que lo que marca es el límite del núcleo, y ese agujero por el que está pasando la tira amarilla podríamos representarlo como uno de los poros, ¿sí? Un complejo de poro nuclear, un espacio por el que se escapa para salir al citoplasma. Y ahora toda la parte de acá abajo la voy a explicar con otra imagen que es un poquito más precisa para... ¿Qué es esta? Ahí está. Detesto a las personas que ponen letra negra con fondo negro porque no se lee. Pero bueno, así se dividiría en áreas lo que es el ribosoma. Imagínense que la parte de arriba, la que es como un globo verde, es la subunidad mayor del ribosoma. Y la parte de abajo, que es un rectangulito verde, es la subunidad menor, ¿sí? Están señaladas con flechas. O sea que lo verde, no sé, es medio como verde agua si se quiere, es el ribosoma y tiene una parte mayor y una parte menor. Muchas veces en los dibujos de la materia no lo van a ver tan circular, sino más como una forma de lápida, la parte de arriba, pero es lo mismo, representa lo mismo. ¿De qué manera se va a dar la traducción? De la siguiente manera. Empezamos con el proceso de iniciación, ¿sí? Los nombres de las etapas son los mismos nombres que las etapas de la transcripción, solo que en cada etapa ocurren cosas distintas, porque no es lo mismo copiar algo que traducirlo, ¿sí? No es lo mismo transcribir algo que me dan con letras parecidas que tener que traducirlo a otro idioma, eso ya todo otro nivel. Entonces, la primera etapa es la iniciación. En la iniciación se arma todo, ¿sí? Arranca el día de trabajo en la fábrica, abrimos la puerta, prendemos las luces, llegan los trabajadores y encendemos las máquinas. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? A la subunidad menor, que es la parte de abajo del ribosoma, se le va a unir el ARN mensajero, que es esa tira violeta que está ahí. Y va a venir el ARN de transferencia iniciador, es decir, esos cosos que están representados como rectángulos medio rosa oscuro o bordó, vienen a ser los ARN de transferencia. Va a venir el primero de todos, en este caso ya es como en el medio del proceso, ya vino el primero, pero bueno, va a venir el primero de todos, que es el que trae el anticodón para el AUG, ¿sí? Fíjense que en este caso el AUG está escrito justo abajo de un rectángulo verde que dice E. Eso es porque ya se corrió el ribosoma, ¿sí? Ya pasó lo del AUG y estamos en el paso siguiente. Pero supongamos que el proceso es el mismo, solo que en la parte de iniciación va a ocurrir con AUG y en el resto del proceso con lo que siga. Entonces va a llegar el ARN de transferencia iniciador, que es el que reconoce el codón AUG y trae la metionina. Y después, una vez que ese ARN de transferencia reconoce el codón y se une, va a venir como la subunidad mayor como una tapa y va a cerrar todo. Una vez que quedó eso conformado, vamos a distinguir tres sitios. Estos son estos rectángulos verdes que se llaman E, P y A. Y se llaman así. La E viene de exit, de salida, pero sitio P y sitio A se llaman así, nadie les va a pedir ni les va a mencionar, che chicos, ¿qué pasa en el sector A, Sarasasasa? No, P y A. Que son los dos sitios que quedan puestos. El ARN de transferencia, ni bien llega, se mete en el sitio P, ¿sí? Que es el del medio, como en este caso, fíjense que viene y con su anticodón, en este caso el codón de ARN mensajero que está en el medio indica UGG, entonces viene el otro con el anticodón que es ACC y se coloca en el medio, en el sitio P. Y ahí sí pasamos a la etapa de elongación, la etapa donde va a empezar a formarse la proteína. ¿Qué es lo que ocurre? En el sitio A se va a meter el ARN de transferencia siguiente. Lo siguiente, lo que está abajo del sitio A, puedo leer que es UUC. Por lo tanto, viene un ARN de transferencia con su anticodón, que es este que está viajando, que dice AAG, y se va a colocar en el sitio A. Una vez que se colocó en el sitio A, que tenemos ocupados el sitio P y el sitio A, los aminoácidos que están unidos al ARN de transferencia del sitio P se van a separar y se van a unir al del sitio A. Es decir, este que está viajando va a llegar, se va a colocar, y estos circulitos que dicen MET de metionina, porque ven, metionina es el primero, por eso está ahí. El TRP, que es, en este caso es el que trajo este que está en el sitio P ahora, se van a unir a ese PHE que dice el que está llegando. El que está llegando se une al sitio A y estos dos circulitos que ya estaban se unen al Fe que dice ahí. Una vez que esta unión ocurrió,
para empezar, ¿cómo ocurre esta unión? Con una enzima que se llama peptidiltransferasa. Peptidil pensemos por enlace peptídico, lo que mantiene unidos a los aminoácidos. Y transferasa pensemos como que transfiere los aminoácidos que están en el sitio P al sitio A. ¿Cómo hace para enganchar los aminoácidos del sitio P con el sitio A? ¿Con qué energía? Con la energía que se libera cuando los roba, ¿sí? Los arranca de su ARN de transferencia y se libera energía. Y esa energía la va a utilizar para pegar eso que se robó y transferirlo al ARN de transferencia que está en el sitio A. Una vez que eso ocurrió, viene la traslocación. La traslocación también es parte de la etapa de elongación, todavía seguimos en esa etapa. Es que el ribosoma se va a mover un triplete hacia la derecha, ¿sí? Va a avanzar. Avanza un triplete. Solo el ribosoma, todo lo demás se queda en su lugar. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir lo mismo que pasó con el AUG que se quedó en el lugar exit, solo que todo corrido un lugar a la derecha. Ahora, el UGG con el ARN de transferencia que tiene el anticodón ACC van a quedar en el espacio que dice exit, ¿sí? En la E. Por lo tanto, como queda en la E de salida, ese ARN de transferencia se puede ir. El ARN mensajero se queda porque lo tienen que seguir leyendo. Pero el de transferencia se libera. Ya no tiene ningún aminoácido y encima está en el sector exit. Chau. Y este que estaba en el sector A, que ahora tiene su aminoácido más los que le pasó el otro, tuki. Se corrió. Si yo corro el ribosoma para la derecha, todo lo demás se me corrió a un lugar a la izquierda, porque si yo me quedo quieta y alguien mueve las cosas para la derecha, yo estoy más a la izquierda que antes. Entonces, este AAG que estaba en el sitio A y que tiene todos los aminoácidos, pasa al sitio P. Y el ciclo se repite infinitamente. Llega otro ARN de transferencia al sitio A, la peptidiltransferasa corre los aminoácidos, se trasloca al ribosoma y así sucesivamente. Hasta que llega un codón de terminación al sitio A. Es decir, hasta que se corrió el ribosoma y en el sitio A, en lugar de leer UUC o cualquier cosa que signifique un aminoácido, leo en la parte violeta, o sea, en el ARN mensajero, un codón stop, no sé, UGA, por ejemplo. Cuando ocurre eso, entramos en la etapa de terminación. La etapa de terminación es, terminé de trabajar, me voy a mi casa. Entonces, el codón, lo que ocurre en la etapa de terminación es que se reconoció ese codón stop, ¿sí? ¿Quiénes lo reconocen? Unos factores de terminación, que son unas proteínas que trabajan ayudando a crear proteínas. Reconocen este stop en la etapa de terminación, chao, ya está, nos dimos cuenta que acá terminamos, y todo se va a separar. Los aminoácidos se liberan y se va la cadena toda juntita para un costado y se empieza a plegar y a formar la proteína, ¿sí? Porque la proteína, acuérdense que esa es la estructura primaria, se tiene que plegar después para adquirir la estructura tridimensional. Las partes del ribosoma se van por su cuenta. El ARNT que estaba unido con esos aminoácidos se va por su cuenta. Todo el mundo se separa, se disocia y se va por su cuenta. Y esos aminoácidos que estaban en cadena como estructura primaria de la proteína, una vez separados de todo lo demás, se pueden empezar a plegar y darle la forma final de la proteína. Y se nos va a cortar el Zoom. Así que les propongo, si quieren, que se vuelvan a conectar por el mismo link, así seguimos charlando de los temas. Si alguien tiene una duda de lo que hablé hasta recién, nada, ahora cuando nos conectamos al nuevo link, ponga en el chat y le contesto, no hay problema. Si te Genial. parece, Maru, cortamos y volvemos a